días, estamos de regreso aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores en ADN. Soy Leo Meyer y te cuento acerca de Good Neighbors, que inicia sus operaciones el año 2010, impulsando programas socioeducativos que combinan habilidades cognitivas y socioemocionales, especialmente en contextos escolares. Y en estos 16 años ellos han acumulado mucha, pero mucha información, además redes, soluciones, y por eso nos pareció clave poder conversar de educación, de los temas socioemocionales, y para eso nos conectamos con la coordinadora de proyectos sociales de Good Neighbors, es Paloma Figueroa, quien está con nosotros. Paloma, bienvenida aquí a Academia de Emprendedores. Muchas gracias. Redes sociales, Paloma. Lo primero, porque quienes nos escuchan quieren ir ahí a mirar, a seguirlos. ¿Dónde tienen que ir? gn.chile en Instagram. En Instagram, ¿sí? Ahí se quedan conectados. Ahí están todos los links para poder acceder a nuestra plataforma. Perfecto. GN como Good Neighbors .chile, ahí los encuentras. Yo voy a partir porque vamos a hablar un poco esto llevado al mundo de los colegios, escolar. Así que te voy a hacer la pregunta como si fuera pregunta de prueba, pues, ¿eh? Aquí siempre nos hacen. Prueba alternativas. ¿Cuál es el mayor dolor que existe en el relacionamiento de los alumnos al interior de un liceo o colegio? A, poca disciplina. B, mala contención emocional. C, ausencia de apoderados comprometidos con el colegio. D, profesores desgastados. Y la última alternativa, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. A ver, más que un único problema o cuál es el mayor dolor, yo diría que hoy hemos trabajado harto y conversado harto el tema, ¿cierto? Con la ONG. Esto es un tema multifactorial. Es muy complejo pensar y quería traer una frase que escuché el otro día en un webinar que me gustó mucho. La convivencia se vive en el día a día. Entonces es muy complejo pensar que existe uno o dos factores que influyen más o menos que otros. La convivencia y en el fondo el relacionamiento entre los estudiantes tiene que ver, estudiantes porque hablamos de estudiantes, no solo más que de alumnos. Tiene que ver con específicamente la conexión en el día a día. Cómo se saludan, cómo conectan, cómo se vinculan, cómo hacen amistades dentro de estos espacios y todas las personas con las que se relacionan en esa línea. Entonces, sí, efectivamente hay un tema de gestión emocional que no es solo de los jóvenes, es un tema de generaciones, ¿cierto? Solo que hoy en día nos vamos dando más cuenta. Hay un tema de desgaste de los docentes, hay un tema que también tiene que ver con financiamiento de infraestructura, donde históricamente el tema de convivencia se ha visto como algo colaborativo a estos procesos educativos y no como una línea estructural del desarrollo integral de los estudiantes. Y así creo que hay hacia lo que viene de la conversación, ¿necesitamos hacer distinciones entre educación pública, liceo, escuela y los colegios particulares? ¿O eso no es tan tema? Creo que en todos los espacios educativos hay relaciones. Claro. Entonces, no es necesario hacer tanto diferencia. Sí, efectivamente, los colegios, la educación privada tiene factores protectores diferentes que algunos establecimientos educacionales públicos, más no todos. Yo hace poco estuve en una escuela que es una escuela de el SLEP Gabriela Mistral, que está en Macul, y tiene actividades artísticas, tiene teatro, tiene una comunidad de padres súper comprometida. Han avanzado mucho en temas de habilidades socioemocionales. Tienen una docente especializada en el tema, de hecho. Y estamos trabajando con ellos para ir incorporando más herramientas. Pero así también nos encontramos con otras escuelas o colegios, incluso particulares subvencionados o privados, que no incorporan estas herramientas y que finalmente los factores protectores tienen que ver más con las familias de origen que... Claro. Que con el contexto educativo en sí mismo. Así que no lo vería como algo tan relevante. Ya, súper importante porque así vamos enfocando la conversación. Te escuché decir, estamos trabajando. Yo justo quiero empezar a entender cómo Good Neighbors conecta con estas temáticas. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo trabajan con este ecosistema?
Bueno, nosotros trabajamos mediante talleres de educación socioemocional, talleres que tienen que ver con características y metodologías lúdicas. Ese es como nuestro sello, ¿ya? Nuestro sello es la metodología lúdica, la pedagógica, porque es secuencial, vamos tratando de instalar aprendizaje en quienes comparten con nuestros talleres. Y miramos esta comunidad educativa como si fuera un territorio. Y bueno, es una mirada que es muy de nosotros. Estamos tratando de instalarla, de hecho, como en esta idea de cómo vamos interviniendo o generando aprendizaje del desarrollo socioemocional, porque tenemos mucha investigación a nivel latinoamericano, a nivel nacional también, y hay distintas formas de ir incorporando la educación socioemocional en la escuela. Y nuestra mirada la quisimos mirar como si la escuela fuera un territorio en sí mismo. Y entonces las comunidades educativas son territorios que tienen su propia cultura, su propio espacio, sus propias dinámicas de interacción, y trabajamos sobre esas dinámicas, las miramos, buscamos desarrollar actividades también con los docentes, pero que no sean actividades como los talleres tradicionales donde vamos a enseñar al docente a trabajar habilidades socioemocionales, sino que ellos también experimenten estas habilidades, que puedan experimentar las conversaciones profundas. Y finalmente nuestros talleres tienen que ver mucho con eso, con el juego, con la conversación, con esas herramientas de cosas que a lo mejor antes, muchos años antes, teníamos en nuestro cotidiano, pero cada vez se han ido perdiendo más por la digitalización, ¿cierto?, de nuestro contexto, de nuestras relaciones. Y con eso hemos dejado de conversar. Y al dejar de conversar, dejamos de relacionarnos, y al dejar de relacionarnos, pues vamos perdiendo habilidades socioemocionales que son súper importantes para la coexistencia. Son aquellas que para nosotros son más relevantes, como la autorregulación emocional, el respeto por el otro, la escucha, la empatía, etcétera. El autocontrol también, porque a partir de lo que ha ocurrido en contingencia, y no solo de ahora, sino que en el tiempo, algunos temitas de violencia y otras cosas, el no escuchar a veces, el no seguir ciertas instrucciones, hay hartos temas. En ese sentido, este trabajo viene a empoderarlos, les genera como una habilidades que quedan en los estudiantes, o más bien quedan como en el colectivo. No, nosotros tenemos dos líneas de intervención. Ya. Una intervención es aquella que es promocional, muy preventiva, que se hace al colectivo y dura poco tiempo. Son 2-3 sesiones de intervención por curso, y vamos ahí acompañando al colegio, a la escuela, de cómo ellos pueden ir incorporando otras herramientas, o de repente incorporando ciertas acciones muy del cotidiano, muy de la forma en que nos relacionamos. Decidimos saludar al principio de la clase o no, decidimos incorporar a lo mejor al saludo cómo nos sentimos hoy día en la clase, cómo llegamos hoy día. De repente tuvo una mala mañana, una mala tarde, y eso vamos incorporándolo en el día a día en la clase. Y con eso es parte como de toda nuestra forma de intervención más promocional. Y luego tenemos una intervención que es focalizada, que son sesiones como robótica educativa, como Creacine, que donde los chicos crean cortometrajes. Sí, muy entretenido. Y de hecho terminan con un festival que se hace en la Cineteca Nacional, y hay otro que se va a hacer ahora en el MIM, el de robótica. Y esos son programas que duran 12, 18 sesiones en el año. Partimos a principios de año, terminamos casi a finales del ciclo educativo. Y que van formando estas habilidades que quedan en cada uno de los estudiantes, y nosotros vamos evaluando eso. De hecho, ha sido un desafío la evaluación, pero hemos construido hoy en día una evaluación que responde más a la percepción de cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa. Y con eso logramos conocer efectivamente el impacto de lo que hacemos. Eso te iba a decir, la medición de impacto, que es tan relevante, sí, pues. Sí, claro, ¿cómo mides el impacto de una habilidad socioemocional? Desde el autorreporte es lo más usado, generalmente es las habilidades socioemocionales, pero un autorreporte en estudiantes es súper complejo, porque, y nos pasaba mucho, ¿cierto? Uno dice, ¿tú cómo eres más empático? O, ¿qué tan empático eres, por ejemplo? Una pregunta. ¿Qué tantas emociones tú reconoces? No, yo reconozco todas mis emociones.
porque obviamente creían eso. Y después nos pasaba que al vivir la experiencia del taller se daban cuenta de que esto era un mundo mucho más complejo, claro, y que a lo mejor no reconocían tantas, pero iban para allá. Y cuando evaluábamos al final decíamos, uy, están retrocediendo. Claro. Y no es eso, sino que se volvieron más conscientes de cómo las habilidades socioemocionales se expresan en nuestra conducta y en nuestra forma de actuar. Quiero privilegiar algunas preguntas que han llegado a través del holaleo.cl, la más repetida, así que la hago una representando muchas. ¿Cómo mi colegio puede trabajar con ustedes? ¿Cómo los contactan? ¿Estos son ciertos llamados? ¿De qué manera pueden tener lo que ustedes hacen ahí? Bueno, nosotros tenemos la página web, ahí está nuestro correo, se pueden comunicar a comunicaciones@goodneighbor.cl, chile.cl. En todo caso, el correo está en Instagram, está en la página web. Ahí nos pueden mandar las sugerencias. Nosotros en general, este año vamos a estar trabajando con los SLEP, en alianza con el SLEP, entonces estamos trabajando con el SLEP de Barranca y con el SLEP de Gabriela Mistral, acá en la región metropolitana. También estamos en Valparaíso. Ahí trabajamos con algunas escuelas de la comuna de Valparaíso, del SLEP de allá, me cuesta la palabra. Y en el Carmen también estamos trabajando en la región de Ñuble. Sin embargo, como te decía, tenemos estos programas más cortitos. Hay uno muy interesante que se llama Explorando Emociones, donde trabajan 3 sesiones y vamos entregando recomendaciones a los establecimientos de cómo ir incorporando otras herramientas. Y eso lo podemos ir llevando a otras escuelas. Entonces, es cosa de que se comuniquen al Instagram y podamos ir abriendo otras líneas. Obviamente, el tema de cómo financiamos estas intervenciones siempre es un tema para las ONG. Sí, pues. Nosotros tenemos financiamiento internacional por una parte, pero tenemos muchas ganas de escalar lo que hacemos, así que estamos buscando financiamiento nacional en distintas zonas del país, así que... Bueno. Aquí estoy viendo goodneighbors.cl, está toda la información que nos estás contando. Nos quedan 20 segundos, me dicen, pero preguntaban por el tema del voluntariado. Muchas personas en el emprendimiento lo que hacen es apoyar, ayudar, entonces era obvio que te lo iban a preguntar. ¿Ustedes tienen esa posibilidad? Sí, tenemos la posibilidad de hacer voluntariados corporativos, que se llaman, aquellos que tienen que ver ya con más adultos. También es cosa de que se comuniquen al correo o al Instagram, y en cualquiera de los dos casos me va a llegar ahí la solicitud de voluntariado. Tenemos también prácticas. Hace poco recibimos 3 estudiantes en práctica y vamos a recibir también 2 de Holanda que nos encontraron por ahí, por lo que hacemos. Y invitarlos a la página web a que descarguen el material. Tenemos harto material que es para los docentes, pero también para apoderados. Hay algunas como Escucha mi historia, que son cosas que pueden ir trabajando con sus hijos e hijas en casa y que ayudan a ir incorporando estas habilidades. A través del holaleo.cl llegaron hartas preguntas, las vamos a ir respondiendo todas y te voy a hacer llegar algunas que se escapan un poco a mi conocimiento, pero ahí tú las asistes. Paloma Figueroa, coordinadora de proyectos sociales de Good Neighbors, muchas gracias por esta corta conversación, pero muy precisa, enfocada justamente en el trabajo que están realizando. Gracias por la invitación. Y bueno, bienvenidos a todos a contactarnos por Instagram. Eso. Y voy a estar atenta a las preguntas. gn.chile en Instagram. Sí. Que esté muy bien, Paloma. Chao.